A mi Dios se ha dado toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escucha allá afuera, la paz de Dios. ¿Cuántos que me escuchan alguna vez le ha cambiado la vida en un minuto, en un instante? De pronto todo parecía bien y pasas por un tiempo de oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad? ¿Acaso Dios no se mueve en la oscuridad? Bueno, veamos algunas oscuridades con propósito. Hoy retomé esta pintura que había terminado y la verdad nunca me gustó mucho. Así que, decía, Señor, ¿cuál es el mensaje para hoy? Y para eso te quiero llevar al libro de Hechos 9, a partir del versículo 9. Como siempre, le voy a leer algunos versículos y otros se lo voy a narrar. Y le voy a contar lo que estaba pasando. Aquí estaba Saulo, que Saulo era un hombre de ascendencia hebrea, era un fariseo. Y cuando digo fariseo, era una persona que no solamente había estudiado la ley, él era conocedor de la ley, era un religioso de la ley. Y cuando digo religioso, es una persona que se sabía de punta a cabo todo sobre la ley, pero no conocía al Dios de la ley. Resulta que Saulo, que es después el mismo Pablo, perseguía a todos los discípulos de Jesús. Es más, él estuvo presente cuando mataron a Esteban, a uno de los discípulos de Jesús. Él pedía cartas en las sinagogas de Damasco para constantemente amenazar, incluso llevar hasta la muerte a los discípulos. Y cuenta la historia. En Hechos 9, le leo a partir del versículo 2, dice: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. O sea, él iba por el camino y se encontraba a alguien de los discípulos de Jesús, él estaba dispuesto a llevarlo preso. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Aquí me paro. Fíjense que él estaba persiguiendo a los cristianos. Él no estaba persiguiendo a Jesús. Muchas veces hay personas allá afuera que persiguen a cristianos o que persiguen a personas porque sencillamente no es de su misma religión o no hacen lo mismo que está haciendo supuestamente según su religión. Y aquí Jesús dice: ¿por qué me persigues? ¿Acaso él estaba persiguiendo a Jesús? No, él estaba persiguiendo a las personas que estaban haciendo algo diferente. Acuérdense que los discípulos de Jesús, iban a los lugares y sanaban enfermos, echaban fuera demonios, les compartían las buenas nuevas del evangelio a otras personas. Y Saulo se le levantó para perseguirlos, para matarlos, para llevarlos a prisión, para lanzarle piedras hasta la muerte. Y Jesús tiene un encuentro con él, con este hombre que era un gran fariseo, con este hombre que era un gran religioso, con este hombre que aparentemente estaba defendiendo la ley, porque él lo hacía porque estaba defendiendo la ley. Era un hombre celoso de la ley, era un hombre que a su manera amaba a Dios, pero estaba equivocado. Y Dios le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Pero fíjense qué curioso que a pesar de que él estaba haciendo lo malo, Dios también lo estaba persiguiendo a él. Dios lo quería conquistar a él. Dios lo amaba a él. Dios sabía que él estaba por un camino equivocado, pero aún así Dios quería llegar al corazón de Saulo, porque él iba a hacer grandes cosas con Saulo.
Y no sé quién me está escuchando allá afuera. No sé si de pronto estás persiguiendo a alguien. No sé si de pronto estás, aparentemente crees que estás haciendo algo por la ley. Y estás equivocado, estás en el camino erróneo. Y Dios te está diciendo hoy, ¿por qué me persigues? Pero otra cosa que también me llama la atención es que él no estaba buscando a Jesús. Él no era un cristiano, pero Jesús lo estaba buscando a él. Jesús te ama. Y hay veces que en el momento más oscuro, miren lo que pasa. Les sigo leyendo. Versículo 6. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Miren qué pregunta más interesante. Él le dijo primero, ¿quién eres? Le preguntó, ¿quién tú eres? Jesús le tuvo que decir, yo soy Jesús. Pero lo segundo que él dijo, dice que él estaba temeroso. Y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? O sea, si tienes un encuentro con Jesús hoy, pregúntale, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Hay un propósito por qué Jesús te está persiguiendo, por qué Jesús te está tratando de alcanzar. Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo dice que se pararon atónitos, oyendo la voz, pero no podían ver a nadie. Y miren lo que sigue. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. ¿Era porque no podía ver a Dios? No, Saulo se había quedado ciego. Así que levantándose por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dios lo dejó en la más terrible oscuridad para tener un encuentro con Él. Muchas veces la oscuridad no significa que Dios no te ame. De pronto Él quiere que en tu oscuridad tú lo busques a Él, a Jesús. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Fíjense cómo le habla Dios a Ananías en visión. Le dice, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Me encanta cómo contestan ellos, que cuando escuchan la voz del Señor, la saben primero reconocer y lo segundo es que están dispuestos a obedecer. ¿Has tenido un encuentro con Dios? ¿Has escuchado su voz? ¿Estás dispuesto a obedecer, aunque sea peligroso? Preguntas para ti hoy. Y dice el versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Me llama mucho la atención que Dios sabe quién es la persona que ora. Es sumamente importante orar todo el tiempo y al parecer Saulo era una gente que oraba. Y fíjense que él había estado 3 días sin comer ni beber. Me imagino que estaría haciendo ayuno porque diría, wow, Señor, me dejaste ciego. ¿Te imaginas estar en la situación de Saulo sin poder ver, desesperado, en un lugar que te tengan que eres un hombre poderoso y que de pronto, de la noche a la mañana, estés en un lugar que aún te tengan que llevar de la mano? Déjame decirte, muchas veces hay personas allá afuera, no sé si eres uno de ellos, que puedes confiar en cualquier cosa. De pronto puedes confiar en tu casa, en un carro, en un dinero, en una persona, en tu propia salud. Y Dios cuando quiere, te lo quita todo y te deja en la más profunda oscuridad. ¿Y qué hizo Saulo? Saulo dice que no comió y no bebió, pero dice que él estaba orando. Y sigue así el versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjense cómo actúa Dios. Dios le está hablando a Ananías y le dice a Ananías que vaya
a ver a Pablo. Porque Pablo ya tuvo una visión de Dios donde Ananías le ponía la mano en los ojos y él recobraba la vista. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Dios conecta a las personas. Dios a veces te pone a una persona en tu camino que ya tuvo un sueño, una visión contigo, y a tu vez te pone a otra persona que tiene que hacer algo por ello, los conecta. Dios estaba haciendo la conexión entre estas dos personas, entre Saulo y Ananías. Pero, ¿te imaginas estar en la posición de Ananías? Ananías era un seguidor de Cristo. Y Pablo era el que los mataba, el que los echaba a la cárcel. ¿Harías caso a la visión cuando Dios le dice a Ananías? Imagínate que estuvieras en el puesto de Ananías, que Dios habla contigo y te dice, hey, vete a ver a este hombre que te está persiguiendo, que persigue a los cristianos, que los mata, que los echa a la cárcel. ¿Y tú harías eso? Pero así es Dios, que transforma a las personas, que persigue a las personas. De pronto puedes estar en una oscuridad porque te la buscaste. Y Dios hoy te está persiguiendo para que te sacas de ese mundo y vengas a Él, para que tengas un encuentro con Él. De pronto, incluso puedes estar en un hospital, puedes estar en una cárcel, puedes estar en algún lugar donde te has quedado sin nada, en la más oscuridad del alma. Y Dios lo que está es buscando alcanzarte, que abras los ojos en el mundo espiritual y tengas un encuentro personal con Él, porque luego Él tiene un propósito para usarte. Así como Pablo estaba ciego, siguiendo las cosas que no debía seguir, o siguiendo a personas que no debía seguir. De pronto tú me estás escuchando y estás siguiendo algo que a Dios no le agrada. De pronto no eres un religioso. De pronto es una persona que ni siquiera lo conoces. Pero Dios te está persiguiendo a ti para alcanzarte, para sus propósitos que son más grandes que los tuyos. Veamos cómo sigue la historia, versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¡Wow! Eso es lo que hace el Dios. Varias cosas. Saulo conocía mucho de la palabra de Dios, pero no conocía al Dios de la palabra. No sé si me estás entendiendo. Saulo conocía mucho, había sido un hombre muy estudiado. Saulo era un hombre que conocía desde pequeño. Los judíos les enseñan con la palabra de Dios. Y él era un hombre que velaba al pie de la letra por la ley, hasta el punto de meter a las personas en la cárcel. Él pensaba que estaba haciendo bueno, pero no conocía a Jesús. No conocía al Dios de la Biblia. Al Dios que lo estaba buscando a él porque lo quería usar a él como un instrumento. Mira, qué gracioso. Cuando Dios tiene un encuentro contigo, es muy difícil que tú seas igual. Tú cambias. Tú eres diferente. Tu cambio es en el interior. No es cuando estás frente a las personas, no es cuando estás en una institución, no es cuando estás en una iglesia. Es en todo momento, en todo instante, porque el Espíritu Santo no te va a dejar ser el mismo. Fíjense que Dios tiene este encuentro con Saulo y lo transforma para ser un instrumento, pero dice, mira para qué cosa era. Dice que a través de él iba a hablar hasta reyes, él iba a hablar a gentiles, él iba a hablar a los hijos de Israel. Había un propósito mayor en todo esto.
la oscuridad, el tiempo de oscuridad. Este tiempo de 3 días me llama mucho la atención porque fueron 3 días. 3 días estuvo Jonás dentro de un pez. 3 días Jesús estuvo en el sepulcro. Y 3 días estuvo este hombre ciego. En fin, sigo con la historia. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Miren qué interesante. Dice que después de todo esto él iba a mostrar cuánto le era necesario padecer por su nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniéndole sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Fíjense, no sé si están siguiendo la historia, pero fíjense cómo Saulo primeramente, orando, tuvo la visión con Ananías y sabía lo que Ananías iba a hacer. Pero ahora Ananías también sabía lo que iba a hacer y lo que había pasado con Saulo. Fíjate que él le está diciendo: el mismo Jesús que tú te encontraste en el camino me mandó a mí para que yo hiciera esto por ti. Y no solamente para eso, sino para que recibieras al Espíritu Santo. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Recibió el Espíritu Santo por imposición de manos. Pero, ¿para qué necesitaba Saulo el Espíritu Santo? Dice el versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Fíjense que cuando tú recibes al Espíritu Santo, es como si te cayeran escamas de los ojos. ¿Qué quiere decir con eso? En el mundo espiritual, Saulo ya había dejado de ser ciego. Ya Saulo no era el religioso normal. Ya Saulo podía no solamente ver en el mundo espiritual, sino podía sentir, podía ser guiado por el Espíritu Santo. Es por eso que Saulo comienza a cambiar y deja de ser el perseguidor de los cristianos y se convierte en un cristiano él mismo. Porque nadie que haya tenido un encuentro con el Señor queda igual. Ahora Saulo ya quería hacer lo que Dios quería que él hiciera. Él estaba dispuesto. Recuerdan que lo primero que le preguntó a Jesús fue: ¿quién eres? Y lo segundo que le preguntó a Jesús, ¿qué cosa fue? ¿Qué quieres de mí? Son 2 preguntas importantes. Si de pronto tú conoces a Jesús, pero nunca has tenido ese encuentro con el Espíritu Santo. De pronto, aún en el mundo espiritual, tienes ceguera. Tienes que anhelar un encuentro con Él. Pero en el caso de Saulo, Dios lo estaba persiguiendo. Y hoy de pronto Dios te está persiguiendo a ti, para que tú lo anheles también. Saulo anhelaba a Dios. Saulo era religioso, pero Saulo era un hombre apasionado por Dios. A pesar de no conocerlo, él era apasionado por Dios. Él hacía las cosas que hacía por pasión a Dios, pero no lo conocía. Y no sé cuál es la situación tuya allá afuera, pero te quiero dejar con estas preguntas. ¿Conoces a Jesús? En el mundo espiritual, no a través de un libro, no a través de la Biblia. De pronto no conoces a Jesús y quieres tener ese primer encuentro con Él. De pronto estás persiguiendo no a una persona, pero estás persiguiendo cosas del mundo. De pronto tu vida no tiene sentido. De pronto incluso puedes tener dinero, puedes tener de todo, pero no tienes sentido lo que haces. Hay un vacío dentro de ti. Y hoy Dios te está hablando y te está diciendo: ¿quieres?
yo te estoy persiguiendo a ti, así como Saulo. ¿Estás tú dispuesto a preguntar quién eres y qué quieres que haga? ¿Estás dispuesto a tener un encuentro con Él? ¿A dejar de perseguir lo que estás persiguiendo para perseguirlo a Él? ¿A salir de la oscuridad para perseguir su luz? Porque dice que los que andan en su luz ahora saben a dónde van y lo que quieren. Bueno, te dejo por hoy con esas preguntas, no sin antes desearte que Dios te cuide, que te bendiga, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te dé su paz, su shalom. La pintura aún no está terminada. Nos vemos el próximo devocional. Shalom.